al honorable presidium sean tan gentiles de ocupar sus lugares. Señoras y señores, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido a este bello puerto y heroico de Veracruz. Estamos dando también noticia de la gran colaboración que existe de nuestro gobierno con el gobierno federal, porque es la única forma de enfrentar los problemas juntos y creemos que es la forma más rápida de darles solución. Y quiero hacer un ejemplo. Usted ayer dio a conocer cómo ya en esta pandemia del coronavirus ha ido hacia la baja la curva epidemiológica que caracteriza a estas enfermedades que se extienden en todo el mundo. Y por fortuna, hoy podemos presumir que en Veracruz todos los municipios ya están de color naranja a color amarillo. Ningún municipio está en color rojo. La estrategia que siguió el Consejo Estatal de Salud fue nombrar un comité técnico de salud, un comité de especialistas, epidemiólogas, epidemiólogos, y en las 11 jurisdicciones sanitarias a lo largo de todo el estado estuvieron totalmente coordinados con el comité que encabeza el doctor Hugo López-Gatell. Y esto pues ha dado muy buenos resultados. Hoy ya podemos iniciar nuevas actividades económicas, guardando las recomendaciones que nos hacen estos comités. Y como un ejemplo, hoy queremos citar un ejemplo de colaboración entre Federación, Estado y municipio, los centros de atención médica extendida, que era una estrategia para el peor escenario, que nunca llegó por fortuna. Las acciones fueron tomadas en su momento y nos alejamos ya para siempre de esa situación que significaba el desbordamiento en la atención médica en los centros hospitalarios, pero eso nunca llegó. Entonces decidimos que estos centros de atención médica especializada sirvieran para atender en una segunda etapa a los enfermos graves de coronavirus. Y como estamos viendo en pantallas, después de los municipios que hoy están en naranja y en amarillo, tenemos las fotografías de un ejemplo de coordinación, pero también un ejemplo de corrupción. El Centro de Atención Psiquiátrica en Orizaba, una obra que quedó abandonada por más de 10 años, y hasta que llegó su gobierno, el gobierno de un servidor, y tenemos que decirlo, el gobierno municipal de Orizaba, nos pusimos de acuerdo. Y ahí podemos ver cómo estaba antes, en obra negra, sin servicios de luz, agua potable ni drenaje, totalmente abandonado. Como nos dejaron tantos hospitales a lo largo del país, aquí en Veracruz nos dejaron muchos hospitales en estas condiciones. ¿Qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo los tres gobiernos, el INSABI, encabezado por Juan Ferrer, nos ayudó, el alcalde de Orizaba también aportó, y hoy guarda otras condiciones, y ahí ahora es un centro de atención médica especializada para el coronavirus. Esto nos permitió descargar pacientes de los hospitales que ya están en la etapa de recuperación, y hoy está operando con agua, con luz, con personal médico, con equipamiento, con medicamentos y con todo el equipo especializado para atender el coronavirus. Es una prueba más de que si nos coordinamos, si los gobiernos del Estado, municipales y el federal
se coordinan, podemos brindar mejor atención de salud y atención en general del gobierno. Nuestro objetivo es conjunto, vamos a causar un gran bienestar en nuestra población, que es el principal objetivo. Muchas gracias, sea usted bienvenido. Pedimos la palabra a la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Buenos días a todas y a todos. Con el permiso del señor presidente y del secretario de Bienestar, el licenciado Javier May, saludo con mucho gusto al presidium, especialmente al señor gobernador, por quien nos une una gran amistad en nuestros tiempos de lucha. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy al ingeniero Cuitláhuac García. El día de hoy estamos en este querido y hermoso puerto de Veracruz para informar el avance de los programas prioritarios del Gobierno de México, especialmente de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. La mayor inversión que se puede hacer es en el bienestar de la población, particularmente en los adultos mayores, quienes han entregado su esfuerzo y su vida durante muchos años y hoy mantienen viva la memoria histórica y cultural de nuestro país. Todos los adultos mayores tienen hoy un derecho a recibir un ingreso que contribuya a satisfacer sus necesidades básicas. Y por justicia social se estableció como una pensión de carácter universal, es decir, para todos aquellos quienes tienen 68 años y quienes viven en zonas indígenas a partir de los 65. A partir del 1 de diciembre de 2018, cambiamos la visión en este programa e incorporamos a quienes habían sido excluidos por tener una pensión del Seguro Social o del ISSSTE o de cualquier otro sistema de seguridad social, pues estas pensiones son fruto del esfuerzo de nuestros queridos y respetables adultos mayores. Y en este gobierno estamos convencidos que debemos brindar el reconocimiento más amplio a todas y a todos, a los que viven en el campo y a los que viven en la ciudad. Con enorme gusto informamos que para este año 2020 han recibido 8.271.000 derechohabientes su pensión del bienestar. Actualmente están activos en el padrón 8 millones, lo que significa que más de 3 millones de personas fueron incorporados en menos de un año, lo que no sucedió a lo largo de los 12 años anteriores. Y que hoy estos adultos mayores cuentan con un ingreso básico para su subsistencia. 1.800.000 de ellos vivían en pobreza y 806.000 pertenecen a un pueblo originario. Hoy tenemos esta gran satisfacción de combatir las brechas de desigualdad, dando esta pensión de carácter universal a la población indígena a partir de los 65 años. Uno de los compromisos del señor presidente fue incrementar el monto de la pensión y se ha cumplido. En 2018 recibían 1.160 pesos. A partir de 2019 se duplicó el monto de dicha pensión, por lo cual los adultos mayores recibieron 2.550 pesos. Y para 2020, 2.620 pesos son el monto de su pensión, pues cada año habrá incremento en el monto respecto a la inflación para que esta pensión no pierda su valor. Caminamos siguiendo los postulados del generalísimo José María Morelos y Pavón, en la búsqueda de la moderación de la opulencia y la indigencia. Y con horizontes claros, este gobierno de la Cuarta Transformación ha generado una política de austeridad republicana que nos ha permitido hacer la mayor inversión social en la historia de México. Prueba de ello es que en 2018 el gobierno federal destinaba 34.800 millones de pesos para la atención de los adultos mayores. Dicho sea de paso, decir que esta pensión inició cuando nuestro presidente era jefe de gobierno en la Ciudad de México.
A partir de 2019, la inversión fue de 110.900 millones de pesos, es decir, 76.000 millones de pesos adicionales. Y para 2020, la inversión será de 128.600 millones, lo que representa en suma 93.800 millones de pesos más si comparamos la inversión de 2018 y el 2020. Lo anterior, hay que aclarar, sin incrementar impuestos. Por primera vez en la historia de México, se lleva a cabo una política de bienestar a nivel nacional para la atención de las personas con discapacidad, prioritariamente las niñas y los niños. El compromiso planteado por nuestro señor presidente es incorporar a esta pensión a 1 millón de derechohabientes. A la fecha, 805,000 personas con discapacidad han recibido esta pensión. 545,000 de ellos son niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 79,000 son adultos que viven en zonas indígenas y 182,000 viven en zonas marginadas de los municipios urbanos. Al igual que la pensión de los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad otorga un monto de 2.620 pesos bimestrales. Como ya hemos comentado, este programa no tiene precedentes en México. En 2019 nació con una inversión de 8.300 millones de pesos y en este 2020 hemos invertido 9.800 millones de pesos y al cierre del ejercicio serán 14.100 millones de pesos el monto total de la inversión para alcanzar el 1.000.000 de beneficiarios, que es la meta planteada. Este año ha representado un reto para toda nuestra sociedad y para las pensiones y programas del bienestar, ya que debido a la contingencia sanitaria se han llevado acciones para brindar la correcta atención a nuestros derechohabientes. En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en apoyo a la economía familiar, para brindar mayor protección a los grupos más vulnerables en medio de esta pandemia, en los meses de abril y julio se adelantaron 4 meses del pago de la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad, cubriendo de esta manera hasta el mes de octubre. Nunca un gobierno tuvo tanta urgencia de proteger a los más pobres y a los más vulnerables. En pocas horas fueron transferidos en el mes de marzo 46,000 millones de pesos para generar dicho adelanto. Y en julio nuevamente se hizo el mismo ejercicio. Es muy importante mencionar que en este año solo nos falta entregar el último bimestre, que llegará los primeros días de noviembre. En México debemos de estar orgullosos de nuestras familias. Nuestro presidente siempre lo ha reiterado, que la familia es la institución de seguridad social más importante. En esta emergencia, entre todos, hemos dado el mayor cuidado a nuestros queridos adultos mayores. Hoy hay que seguir procurándolos y siempre. La atención de las niñas y los niños será una prioridad dentro de la política de bienestar. Ellos son el futuro de nuestro país y debemos cuidar su presente para garantizar su desarrollo integral. Uno de los objetivos de todos los programas es entregar los apoyos de manera directa y sin intermediarios. Es por ello que a las madres trabajadoras se les entrega un apoyo para que sea invertido en el cuidado de sus hijos. Actualmente se han beneficiado a 240,000 niñas y niños a través de la transferencia de apoyos económicos a 231,000 madres trabajadoras, misma que a la fecha representa una inversión de 1.798 millones de pesos. Asimismo, a través de este programa se logrará atender a más de 158,000 niños y niñas de pueblos indígenas, ya que ellos han estado históricamente olvidados y son quienes tienen los mayores índices de rezago social. 9 de cada 10 niños que viven en estas zonas viven en pobreza. Durante estos meses de la pandemia hemos realizado un censo e incorporado a niñas y niños de la zona Mayo, de la zona Yaqui, de la Sierra Tarahumara,
del Huicot y el Gran Nayar, de la zona purépecha, de la montaña de Guerrero, la región Mazahua-Otomí del Estado de México, Hidalgo y Querétaro, de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, así como de la Sierra Norte de Puebla. La próxima semana iniciamos el pago para estos niños de estas regiones indígenas. Nos da gusto informar que en Veracruz 672,000 adultos mayores reciben su pensión y 73,000 personas con discapacidad también cuentan con este apoyo. Además, 8,290 niñas y niños también están incorporados al programa de bienestar. En suma, esta inversión representa 9,700 millones de pesos anuales por parte de estos 3 programas prioritarios para este hermoso estado. Por el bien de todos, primero los pobres, es el sendero por el que avanzan los programas de bienestar, que hoy hacen posible que las personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños, entre otros, reciban por parte del Gobierno de México el reconocimiento como sujetos de derecho, que deben ser prioridad para el Estado mexicano en tiempos de emergencia y en tiempos de normalidad. Ello muestra que la transformación histórica ya está en marcha con respecto a las acciones del viejo régimen. Si en el pasado se rescataba a los banqueros y grupos pudientes, hoy es el objetivo de la Cuarta Transformación colocar en primer lugar a los pobres y garantizar sus mejoras positivas y su derecho al bienestar y a la felicidad. En este terreno, la reforma realizada al artículo 4 constitucional, iniciativa presentada por el señor presidente a la Cámara de Diputados, garantiza ya en México que las personas adultas mayores y personas con discapacidad tengan una pensión que hoy está convertida en un derecho. Los programas para el bienestar se inscriben así en un cambio fundamental en la transición del Estado neoliberal a un Estado de bienestar, que garantice un piso parejo para todos los mexicanos y que haga frente a la desigualdad, la marginación y el racismo que imperaba en nuestro país. Frente a una política social que duró 30 años, que solo contribuyó con herramientas de focalización y asistencialismo, de apoyo a la población marginada y cuyo resultado fue cerca de la mitad de la población mexicana que viviera en pobreza. El Gobierno de México reivindica el carácter del papel garante que debe tener el Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos sociales y económicos. Por ello, finalmente, he de comentar que tienen prioridad de atención las personas que habiten en zonas de mayor población indígena y afromexicana, zonas con alto o muy alto grado de marginación y zonas con alto índice de violencia. Los apoyos hoy se entregan de manera directa, sin intermediarios. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. A continuación, se proyectará el video de los programas para el bienestar. Mi nombre es Evelyn Matus Lara, tengo 30 años de edad. Él es Zair de Jesús, tiene 8 años. Él ha sido muchísimo, yo creo que lo mejor que Dios me dio. Y pues mi gran tesoro. Sí, es un gran desafío, pues es de tener muchísimas fuerzas para luchar y salir adelante con él. Yo me pensé que cuando él nació me iba a limitar en todas las cosas, que no iba a hacer grandes cosas, que no iba a llegar a hablar, y todo eso lo hace. Cada día me sorprende más con todo lo que hace, con todo. Pues yo creo que es muy importante para nosotros como mamás el apoyo, porque, por decir, ellos necesitan muchísimas terapias. Cuando tienen consultas, la mayor parte de consultas que ellos tienen, pues ahora sí tenemos que pagarlas, el medicamento, si es que toman medicamentos. La verdad nos ha ayudado muchísimo el apoyo que nos dan.
el apoyo para poder ayudarlos a ellos. Yo quiero que haga todo lo que él pueda y hasta donde pueda, la verdad. Yo espero un futuro muy bueno para él, que llegue a ser alguien y que sea independiente de mí, que logre grandes cosas, porque sí se ha visto que sí lo pueden lograr. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos del puerto de Veracruz, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico puerto de Veracruz. Estamos desde ayer llevando a cabo evaluaciones de los programas de bienestar. Aquí en el puerto nos informaron del avance del programa dirigido a los adultos mayores, la pensión a adultos mayores y también la pensión a niñas, niños con discapacidad y el apoyo que se entrega para niñas, niños que están en estancias infantiles mientras trabajan sus padres, sus madres. Pero se trata de 3 programas de muchos otros que se están aplicando en el país desde hace cerca de 2 años, programas que nunca se habían llevado a la práctica, nunca se habían realizado en el país, nunca se habían destinado tantos recursos, tanto presupuesto para apoyar a los más pobres, a los más necesitados de México. Y aquí, en Veracruz, puede constatarse, en este estado de Veracruz. Este es el informe que me entregan las distintas instituciones que manejan los programas de bienestar. Estamos hablando de que en el caso de Veracruz se están beneficiando 1.838.993 personas. 1.838.993 beneficiarios. En Veracruz se tiene una población de alrededor de 8.500.000 habitantes y según el censo hay 2.251.217 viviendas. 2.251.217 viviendas y repito,
hay 1.838.993 beneficiarios. ¿Por qué doy esta cifra, este dato? Porque en Veracruz el 60% de los hogares, de las familias, está recibiendo cuando menos un apoyo de un programa de bienestar. Y para llegar al propósito de que sea cuando menos el 70% de los hogares, ya vamos avanzando. He dicho que primero los de abajo, primero los pobres, en la pirámide poblacional, que tiene una base amplia, donde está la mayoría de la población que vive en la pobreza, hasta la clase media, es como el 70% de la población del país. Y el 30% restante es de la clase media hacia arriba. No vamos a excluir a nadie. Se atiende de manera directa al 70%, de abajo hacia arriba, pero también se contemplan beneficios para el 30% de los de arriba, los que tienen más ingresos, los que tienen más posibilidades económicas. Lo prioritario es que abajo haya bienestar. La justicia es dar más a quien tiene menos. Esa es la filosofía que se aplica. Y esto nos ha ayudado mucho, esta concepción nos ha ayudado mucho a enfrentar la pandemia y nos va a ayudar, y ya se está constatando, a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Es la mejor fórmula. Si atendemos a la gente necesitada, si hay oportunidades, hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la fórmula que estamos aplicando. En el caso de la pandemia, como aquí lo mencionó Ariana Montiel, subsecretaria de Bienestar, se adelantó el apoyo a los adultos mayores y a niñas, a niños con discapacidad. En el caso de los adultos mayores, desde marzo se les empezó a adelantar su pensión para que se refugiaran en sus casas y los cuidáramos a los adultos mayores, a los ancianos respetables. Esto nos ayudó mucho porque nuestra familia en Veracruz, en cualquier parte del país, es muy fraterna, muy solidaria. En efecto, la institución más importante de seguridad social que tenemos en México es la familia. Por eso tenemos que conservar la integración de las familias, que no se desintegren las familias. Bueno, al adelantar la pensión, ya los adultos mayores pudieron estar
en sus casas con sus familiares, fueron cuidados y sufrieron menos por la pandemia. En otros países fue muy lamentable porque no tienen la tradición cultural y la tradición de fraternidad, de afecto, de cariño hacia los mayores, y prevalece la costumbre de dejar a los adultos mayores en asilos de ancianos. Y en países europeos muchos adultos mayores murieron en asilos afectados por el COVID. Nosotros tenemos muy pocos asilos de ancianos en comparación con países europeos y con otros países del mundo, porque nosotros no queremos que vayan nuestros mayores a los asilos, queremos que estén siempre en casa, con la familia. Esto fue importante para enfrentar los estragos de la pandemia. Y también con los programas sociales, lo dije ayer en Jalapa, logramos aminorar los efectos económicos, sociales de la pandemia, porque la gente tuvo apoyo, se les entregaron, decía yo por adelantado, sus recursos. Todo esto se complementó con el hecho de que no se nos cayó el sector agropecuario. El campo no dejó de producir. Se afectó mucho el sector de servicio, el sector terciario. Se afectó mucho el sector industrial, pero el sector primario, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, no fue afectado. En términos de producción, se produjo prácticamente lo mismo y se exportó al extranjero lo mismo. No cayó la economía del sector agropecuario. Y esto se tradujo en que no han faltado los alimentos y por eso no ha habido carestía, no tenemos inflaciones altas. La inflación promedio es del 4% anual, porque hay alimentos y también tenemos capacidad de consumo. Con los apoyos que se están entregando de abajo hacia arriba, más algo que fue muy afortunado, el que nuestros paisanos siguieran enviando remesas a sus familiares, los que trabajan en Estados Unidos, muchos veracruzanos y de todo el país se han portado a la altura de las circunstancias. Los expertos estaban pronosticando de que se iban a caer las remesas, porque en Estados Unidos también están siendo afectados por la pandemia. Se equivocaron los pronósticos, porque en vez de caerse, aumentaron las remesas. Hasta ayer calculamos que hay un incremento en las remesas, en lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México, del 12% en comparación con el año pasado.
y este año va a haber un récord en cuanto a ingreso de remesas. Se van a recibir alrededor de 40,000 millones de dólares. Mes con mes llegan de 3.500 a 3.800 millones de dólares al país en remesas, a 10 millones de familias. Esto ha apoyado mucho ahora que se necesita y se lo vamos a agradecer siempre a nuestros paisanos. Miren la paradoja, los que se han tenido que ir a buscarse la vida por falta de oportunidades en nuestro país, ahora son los que nos están salvando en lo económico, los que más nos están apoyando. Esas remesas significan la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso decía yo también ayer en Jalapa de que no se cayeron las ventas de los comercios. Ponía yo de ejemplo el caso de Chedraui, pero lo mismo se puede decir de Soriana, de Walmart y también de los pequeños comercios, porque no dejó de haber recursos para lo indispensable. Y ya hablo en pasado porque estamos saliendo, porque como lo pronosticamos fue una V, caímos, tocamos fondo y ya vamos hacia arriba. Ayer di también en Jalapa el dato que en agosto y septiembre ya se han recuperado 200,000 empleos en el país. De casi 1 millón que perdimos por la pandemia, ya llevamos recuperados 200,000 y yo espero que se siga recuperando la economía de México en beneficio de todos. Quiero comentarles de que aquí en Veracruz, en este importante estado de Veracruz, hay 1,123 jóvenes que, esto es en el municipio, pero voy a dar el informe del estado. En el municipio de Veracruz, 1,123 jóvenes están contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero en todo el estado 55,629 jóvenes, 55,629 jóvenes que se están capacitando, que están trabajando como aprendices y se les paga un salario mínimo para que se vayan formando y que no sean enganchados por la delincuencia. También aquí en Veracruz, y esto me da mucho gusto, hay casi 30,000 jóvenes universitarios becados, 29,911, casi 30,000, que reciben cada mes 2,400 pesos. Esa es la beca para que terminen en la universidad o en escuelas de nivel superior. Aquí en Veracruz, todos los estudiantes de nivel medio superior, los que estudian en bachiller, que son 262,539, tienen su beca, 262,539. Aquí también los que estudian primaria y secundaria, 302,445 alumnos de familias pobres tienen su beca.
Aquí en Veracruz estamos construyendo, se están poniendo a funcionar 8 universidades públicas en las distintas regiones del estado, universidades públicas gratuitas, para que no se rechazan a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucedía antes es que no se invertía en educación y no había cupo, y por eso, aunque pasaran el examen, los rechazaban. Aquí en Veracruz, y este es un programa muy importante, 6.145 escuelas de educación básica, 6.145 escuelas están recibiendo de manera directa sus presupuestos para el mantenimiento de planteles escolares. Ya no pasa el presupuesto por las dependencias federales, estatales, municipales, llega directo desde la tesorería de la Federación, llega la orden de pago a cada sociedad de padres de familia y ellos deciden qué van a hacer con el presupuesto que les corresponde. También, como lo mencionó Ariadna, aquí en Veracruz 663,303 adultos mayores tienen pensión, 663,303 adultos mayores. Este es un programa universal, es decir, es para todos. Después de los 68 años ya se tiene el derecho. En el caso de comunidades indígenas o comunidades afromexicanas, es a partir de los 65 años. ¿Por qué a ellos desde antes? Porque ellos lo necesitan más. Ya lo dije y lo repito, no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que tiene menos. También aquí, como lo mencionó Ariadna, 73,087 niñas y niños con discapacidad de familias pobres tienen, igual que los adultos mayores, una pensión. Aquí 5,072 niñas y niños tienen también becas para estar en estancias infantiles. Aquí acabamos de entregar en Veracruz, que es un estado con mucho potencial pesquero. Desde hace siglos se dedica la gente a la pesca. Baste poner como ejemplo a los alvaradeños, que tienen campamentos de pesca en toda la costa del Golfo. Por eso, de manera directa, se acaban de entregar, hace 2 meses, se terminó de entregar apoyos a 25,320 pescadores de Veracruz. De manera directa, es ya sin intermediarios. Nada de que soy de la organización campesina Emiliano Zapata, o soy de la Organización Popular Heriberto Jara, o soy de la Unión de Pescadores de Antón Lizardo, y dame a mí el dinero, primo hermano, y yo lo voy a entregar a la gente. Eso ya se acabó, ya no hay intermediarios. Ahora todo es directo, con una tarjeta, porque antes se entregaba a las organizaciones sociales, a las organizaciones
de la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, y no llegaba el apoyo abajo, o llegaba incompleto, con piquete de ojo. Ya eso ya se eliminó, ahora es directo. También aquí en Veracruz, 198,264 campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios, están recibiendo apoyos de manera directa, 198,264. Aquí se incluye a productores de café, se incluye a productores cañeros que antes no recibían absolutamente nada. En el caso de la caña, aprovecho para informarles a los productores de caña de Veracruz, porque esa es una actividad fundamental en este estado, que hicimos gestiones, trámites en el marco del Tratado de Libre Comercio para que se permitiera la exportación de azúcar en mayores cantidades a Estados Unidos, para que de esa manera no se cayera el precio del azúcar y que se le pagara bien al productor. Son gestiones que hemos hecho. También ya es una realidad que se está aquí en Veracruz, se está pagando precio justo por maíz, arroz, por frijol y por la leche fresca. Ya hay precios de garantía. Aquí en el estado de Veracruz, lo anuncio y ya está en marcha, se van a construir 180 sucursales del Banco del Bienestar, 180 sucursales. Veracruz tiene 212 municipios. Es el estado que ocupa el tercer lugar en municipios en el país. Primero es Oaxaca, con 570 municipios, luego Puebla, 218, y tercer lugar Veracruz, si es que no han creado uno más, 212 municipios. Pero en la mayoría de los municipios de Veracruz no hay sucursales bancarias. Entonces, ¿qué sucede? Que para recibir sus apoyos la gente tiene que ir hasta lugares muy distantes. Si son adultos mayores, imagínense todo el esfuerzo, el sacrificio, tienen que ir con un acompañante. Todo eso se va a terminar, porque ya en todas las cabeceras municipales va a haber un banco del bienestar en Veracruz. 180 sucursales. Vamos también a seguir con el programa de reconstrucción por los daños de los sismos, de daños a viviendas, a centros de salud, daños también a templos, a lugares, sitios históricos, del patrimonio histórico de México. Y vamos también a llevar a cabo un programa de mejoramiento urbano y de vivienda en 9 municipios del estado. Ya empezamos y esto va a significar 21,571 acciones de vivienda. Es un presupuesto de 1,221 millones de pesos. En el caso de los créditos, ahora con la pandemia, en 5 meses, lo decía yo ayer en Jalapa, se entregaron 111,000 créditos a pequeños empresarios en el estado de Veracruz.
111,000 créditos de 25,000 pesos cada crédito, a la palabra, con un interés muy bajo, el que asigna el Banco de México. Cuando empezamos a entregar estos créditos, el interés estaba en 6% anual, luego bajó a 5.5% la tasa, ahora ha llegado a estar, la última disminución fue a 4.25% de interés anual. Ningún banco y nunca en la historia se habían entregado tantos créditos para pequeños empresarios como ahora. Esto ha representado una inversión de cerca de 3,000 millones de pesos, 5 meses en Veracruz. También aquí en Veracruz hay un programa importante que es Sembrando Vida. Están trabajando permanentemente, sembrando sus propias parcelas, 67,348 campesinos, 67,348 campesinos que están recibiendo un jornal para que siembren cítricos, café, árboles maderables. Este programa lo vamos a mantener todo el sexenio. Lo que queremos es que se cultive la tierra y que el campesino tenga apoyo. No es crédito, es una ayuda, no es empleo temporal, es empleo permanente. Actualmente son 5,000 pesos mensuales de jornal, dejan 500 de ahorro, pero este programa va a continuar. Estamos aquí hablando de que se están sembrando 168,000 hectáreas de árboles frutales y maderables en Veracruz. Vamos a continuar apoyando en Veracruz con programas de infraestructura, con caminos, todo lo que tiene que ver con la terminación de hospitales que habían quedado en el abandono sin terminar y que ahora se está invirtiendo mucho con este propósito de que se tengan hospitales, camas, que no falte la medicina, que se tengan médicos en centros de salud, en unidades médicas del IMSS Bienestar. Va a mejorar el servicio tanto de la Secretaría de Salud como del ISSSTE, del Seguro, ya con la reforma al artículo 4 de la Constitución, así como la pensión es un derecho para adultos mayores, el apoyo también a niñas, niños con discapacidad, ya se elevó a rango constitucional, lo mismo las becas, estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y ya está en el artículo 4 de la Constitución. Así también ya está establecido el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Y lo más importante es que en la misma Constitución ya está escrito de que año con año tiene que aumentar el presupuesto destinado a las pensiones, a las becas y a garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. A mí me da mucho gusto estar aquí en mi estado. Yo nací en Tabasco, pero como saben, de aquí era mi padre, de la cuenca del Papaloapan. Yo soy hijo de padre veracruzano y de madre tabasqueña. La Constitución, a veces lo recuerdo, de Veracruz, creo que en su artículo 11 establece que los hijos
de veracruzanos son veracruzanos. Por eso yo les digo paisanas, paisanos, y siempre me da muchísimo gusto estar aquí. Conozco Veracruz desde mi niñez. Aquí en el puerto de Veracruz estudié el quinto de primaria, en Veracruz, puerto. Y tengo familiares y tengo muchísimos amigos. Y soy admirador del puerto de Veracruz por la historia de defensa de nuestra soberanía y por el ejemplo de trabajo y de lucha del pueblo veracruzano. Me da mucho gusto también venir a Veracruz acompañado del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Él me acompaña porque también es paisano, veracruzano, pero me acompaña porque estamos terminando ya la planeación para que la Secretaría de Marina se haga cargo de todos los puertos del país. Vamos a poner orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina, para que se combata la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas que son tan dañinas para los jóvenes. Por eso hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje la Secretaría de Marina y he enviado una iniciativa de reforma al Congreso que espero se apruebe para sanear los puertos de México. También me da mucho gusto estar aquí en compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Ayer hizo un comentario y ya no pude yo hacer en mi intervención alusión, una reflexión sobre lo que está sucediendo en Veracruz, que es algo importante. Están disminuyendo los delitos que se cometían en Veracruz. Hay una disminución de delitos, sobre todo hay menos homicidios y me dio mucho gusto escucharlo y además lo sé porque todos los días me reúno con el Gabinete de Seguridad. Ha habido una disminución del 50% en secuestros, que era una calamidad aquí en Veracruz. Se padecía mucho de homicidios, se padecía mucho de secuestros, de extorsiones. Todo esto tiene que ir cambiando. Tenemos muchas ventajas en el tema de la seguridad. Tenemos dos elementos buenos. Uno es de que ya no se permite el contubernio, no hay impunidad. Ya no es el tiempo en que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. Ya no es así. Ahora ya está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad.
ya no hay la mezcolanza que existía anteriormente, ya no hay esa convivencia perversa, esa promiscuidad entre delincuencia organizada y autoridad. Eso nos ayuda mucho. Ya no se venden las plazas, ya no hay servidores públicos que estén al servicio de los grupos de la delincuencia organizada. Y lo segundo que nos ayuda mucho es que somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra. Por eso, que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante a la transformación de México, ya que se olviden del antiguo régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Vamos hacia una patria nueva, vamos a la transformación de nuestro país, la cuarta transformación de nuestro país. Muchas gracias a los servidores públicos del gobierno federal que nos ayudan a hacer esta evaluación. Muchas gracias de manera especial por su presencia al presidente municipal de Veracruz, a Fernando Yunes Márquez, que nos acompaña. Podemos tener diferencias, siempre lo digo, y yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Podemos tener diferencias partidistas, pero cuando se gobierna tenemos que trabajar juntos por el bien del pueblo, por el bien de la nación. Muchas gracias, paisanas y paisanos. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. Muchas gracias.